Yo nunca he sido de flores. No me gustan. Me recuerdan a los funerales, a compromisos forzados, a pedir perdón por algo que ya no tiene arreglo. Así que cuando entré en casa y vi el ramo sobre la mesa del comedor, supe que algo iba mal. No era mi cumpleaños, ni aniversario, ni nada especial. Y Diego, mi marido desde hace 7 años, jamás había tenido esos gestos sin razón. Él es de los que compran lo justo, de los que no hacen sorpresas, de los que piensan que los sentimientos se demuestran pagando la hipoteca a tiempo y poniendo gasolina al coche. Me quedé de pie, con las llaves aún en la mano, mirando ese ramo de rosas rojas como si fuera una bomba. Era evidente que no era para mí. En ese momento, Diego salió del baño con el pelo aún mojado, en camiseta y pantalones de chándal, como si no pasara nada. Me miró y dijo, ¿qué tal en el trabajo? No respondí. Solo señalé con la barbilla hacia las flores. Él tardó una décima de segundo en mirar, pero fue suficiente para que se le congelara la cara. Lo noté. Ese microsegundo de tensión que se le escapó antes de ponerse su máscara de siempre. Ah, dijo, son de un cliente. Me las dio esta mañana, no sé por qué. Las dejé ahí porque no cabían en la cocina. ¿Un cliente que regala flores rojas? ¿A un técnico de mantenimiento? Me tragué la risa. No por burla, sino porque sentí que si reía, rompía algo. Ese fue el principio. Un ramo absurdo, colocado como si nada en mitad de la rutina, pero que cambió mi forma de mirar todo. Porque ahí me di cuenta de algo muy simple, yo no era la única mujer en su vida. Y sí, puede que estés pensando que es un salto muy grande sacar esa conclusión solo por unas flores. Pero cuando has vivido con alguien tanto tiempo, cuando conoces cada uno de sus silencios, sabes cuando algo no encaja. El problema no era el ramo. Era como Diego lo miró, como se explicó, como respiró después. Esa fue la señal. Y desde entonces, no pude dejar de verlas. Las señales. Los pequeños gestos. Las duchas a deshoras, los mensajes que no respondía delante de mí, las nuevas colonias. El sábado que dijo que iba a ver el fútbol a casa de su hermano y no se llevó ni la camiseta del Atleti, como siempre. Las llamadas perdidas de números que no conocía. Todo encajaba, pero en un puzzle que yo no había pedido montar. No me lancé a espiarle. No soy de esas. Tampoco me hice la víctima. Hice algo mucho peor, empecé a vivir con la sospecha como si no pasara nada. Y te juro que no hay nada más corrosivo que eso. Saber que te están mintiendo en tu propia casa, en tu propia cama, y sonreír como si no lo supieras. Me volví experta en actuar, en fingir. Incluso empecé a preparar sus cenas favoritas. Y mientras él comía, yo pensaba, ¿serás tú quien va a romper esto, Diego, o tendré que hacerlo yo? Lo que no sabía era que antes de que yo hiciera nada, él iba a cometer el error más estúpido de todos. Y entonces, ya no habría marcha atrás. Fue el domingo siguiente cuando supe que tenía razón, no porque lo descubriera yo, sino porque Diego cometió el error más torpe que podía haber cometido, y eso fue lo que me dio toda la confirmación que necesitaba. Habíamos quedado con sus padres para almorzar en su casa, como cada primer domingo del mes, una rutina que siempre respetábamos incluso cuando estábamos hartos del otro o cuando las ganas eran pocas, porque para Diego, quedar bien con sus padres siempre fue más importante que cualquier discusión o malentendido que tuviéramos entre nosotros. Yo ya iba con el estómago revuelto, no por el cocido madrileño que seguramente su madre habría preparado como siempre, sino porque llevaba toda la semana observando los movimientos de Diego con un ojo casi clínico, como si estuviera estudiando a un desconocido al que de pronto tenía que evaluar en base a sus gestos, a su forma de responder, a sus hábitos más simples. Había algo diferente, sí, pero no era lo típico que la gente dice, eso de que uno lo nota. No era intuición,
Era algo más tangible. Diego se estaba esforzando demasiado en parecer normal. Ese domingo por la mañana se levantó antes que yo, hizo el café, puso música en la cocina, algo que no hacía desde que vivíamos en el primer piso, y me trajo el desayuno a la cama con una sonrisa que no se le veía desde hacía meses. No dije nada, me limité a agradecerle con una mueca y tomé el café sin mirar su cara, porque si la miraba demasiado tiempo, temía que algo se me notara a mí. Él habló de cosas tontas, del tráfico, del ascensor del edificio que seguía fallando, de que deberíamos cambiar las cortinas del salón. Yo le seguí la corriente con monosílabos mientras por dentro solo pensaba que ese comportamiento no era para mí, que estaba intentando redimirse por algo o prepararse para algo, y que lo que sea que viniera después de ese desayuno amable no me iba a gustar. Cuando llegamos a casa de sus padres, ya estaban todos sentados en la mesa, su hermano mayor, su cuñada y los dos sobrinos insoportables que nunca supe manejar. La conversación fluyó como siempre, su madre contando los últimos chismes del vecindario, su padre criticando al alcalde por no arreglar la acera, y su cuñada interrumpiendo cada 5 minutos para hablar de su nueva dieta. Diego se mostraba relajado, más de lo habitual, pero de esa forma artificial que uno nota cuando alguien está fingiendo. Yo no dije casi nada, observaba, sonreía por compromiso, y mantenía el vaso de vino cerca para tener algo que hacer con las manos. Todo se derrumbó cuando llegó un mensaje a su móvil. Estaba sobre la mesa, boca abajo, vibrando con insistencia. Lo dejó sonar 2 veces y, sin siquiera mirar quién era, lo metió en el bolsillo, pero entonces sonó otra vez, y otra, y otra. 4 llamadas en menos de 2 minutos. Su cuñada fue la primera en comentarlo. Alguien tiene prisa, ¿eh? Diego se rió como si no tuviera importancia, y dijo algo como seguro es un pesado del trabajo, pero ya no podía fingir tan bien como pensaba. Yo no dije nada, simplemente me fijé en que su pierna temblaba bajo la mesa. Después de comer, fui al baño. Cuando volví, todos estaban en el salón menos Diego, que se había quedado en la cocina ayudando a su madre con los platos, según me dijo su hermano. Me acerqué en silencio, como quien va a buscar algo en el cajón del mueble del pasillo, y lo vi con el móvil en la mano, escribiendo rápido, con esa cara que solo pone cuando está nervioso. No me vio. No hice ruido. Me quedé detrás de la puerta del pasillo y lo escuché decir en voz baja, no me llames ahora, estoy con ella. Y ahí me hirvió el pecho. Esa frase. Así, sin nombre, sin más detalles. Con ella. Yo era ella. Ni Carmen, ni mi mujer. No, yo era simplemente ella. Volví al salón y me senté como si nada. No dije ni una palabra durante el café. Me limité a mirar a Diego, a cada movimiento, a cada gesto de falsa calma. Él notó algo. Su sonrisa se desdibujó un poco. Supo que algo había cambiado. Esa noche, ya en casa, no le hablé. Me duché, me puse el pijama y me metí en la cama. Él entró unos minutos después y me preguntó si me pasaba algo. Nada, dije. Y se giró, como si de verdad no supiera lo que había pasado. Durante los siguientes días, el ambiente en casa era extraño, como si los dos estuviéramos interpretando una obra de teatro sin guión. Nos hablábamos lo justo, y cada uno se aferraba a sus rutinas como si fueran salvavidas. Él salía al trabajo a las 7, volvía a las 5, se duchaba, cenábamos, veíamos algo en la tele, y dormíamos. Pero en todo eso, el contacto era mínimo. Yo seguía observando. Esperando. Y entonces, una tarde de miércoles, cuando volví a casa antes de tiempo porque la oficina se quedó sin internet y nos mandaron a todos a casa, encontré algo que ya no se podía justificar. Entré sin hacer ruido. No lo hice a propósito, simplemente abrí la puerta como siempre. Pero al cerrar, escuché risas. Venían del dormitorio.
Mi dormitorio. Caminé despacio, sin saber qué esperaba encontrar, sin plan. Y cuando abrí la puerta, la vi. A ella. No en la cama, no desnuda, no encima de él. No. Era peor. Estaba de pie junto a mi cómoda, tocando mis cosas, con una taza en la mano. Una mujer joven, más joven que yo al menos 5 años, pelo suelto, ropa de oficina aún puesta. Y Diego a su lado, mirándola como nunca me había mirado a mí desde hacía años. Ella se giró al verme y abrió los ojos como si le hubieran disparado. Diego tardó medio segundo en reaccionar. Carmen, no es lo que parece, dijo, porque claro, eso siempre funciona, ¿no? No respondí. Solo los miré. A los dos. Me di la vuelta y salí. Cerré la puerta del dormitorio. Fui a la cocina. Me serví una copa de vino. Y me senté en la mesa. Diego tardó 3 minutos en venir. Ella no salió. Él sí. Se quedó de pie, en la entrada de la cocina, sin saber qué decir. ¿La trajiste a mi casa? Le pregunté, sin levantar la voz. Carmen, puedo explicarlo. ¿La trajiste a mi casa? ¿A mi dormitorio? Él bajó la mirada. No dijo nada. Te vi escribiéndole en casa de tus padres. No soy idiota. No lo has hecho bien. Ni siquiera eso. Él siguió en silencio. Dime cuánto tiempo llevas con ella. Solo eso. Unos meses, dijo, casi sin voz. ¿Y pensaba seguir así? No lo sé. No pensaba en eso. Claro. Tú nunca piensas. Diego intentó acercarse, pero levanté la mano. No digas nada más. Ya sé todo lo que necesito saber. Y en ese momento, sin llorar, sin gritar, sin romper nada, supe que esto no era un error. Era una decisión. Y que él ya la había tomado hacía mucho tiempo. Diego durmió en el sofá esa noche porque yo se lo pedí, no porque tuviera la decencia de hacerlo por iniciativa propia. Cerré la puerta del dormitorio, me tumbé en la cama y pasé horas mirando al techo sin poder dormir, con la cabeza llena de ruido. No era tristeza, era una especie de presión en el pecho que me impedía pensar con claridad. Me levanté a las 3 de la mañana, fui al baño y me miré al espejo, tenía los ojos rojos, la cara hinchada y un temblor en las manos que no recordaba haber sentido nunca. No lloré, simplemente me sentía vacía, como si alguien me hubiera quitado algo y no supiera exactamente qué. A las 6 escuché el ruido de la cafetera. Diego estaba en la cocina preparándose para ir al trabajo, y yo decidí que esa mañana no iba a dejarle irse sin hablar. Entré en la cocina y me senté frente a él. No dijo nada, ni siquiera me ofreció café. Se limitó a mirar su taza, con esa expresión de quien está esperando una sentencia. Me dio rabia ver que no parecía ni culpable ni arrepentido, solo incómodo. Esperé a que levantara la mirada y entonces le dije sin rodeos que habláramos, que ya no había nada que ocultar. Diego suspiró, se pasó la mano por la cara y dijo que no sabía por dónde empezar. Le respondí que por la verdad, que era el único sitio donde podía empezar algo después de lo que había hecho. Dijo que no había querido que pasara, que todo se le había ido de las manos, que era solo alguien del trabajo que le escuchaba cuando yo no lo hacía. Lo dijo con esa calma falsa que usan los que se han preparado el discurso la noche anterior. Le pregunté si la quería. Tardó en responder. Me miró como si no entendiera la pregunta y al final dijo que no era amor, que era una distracción, que había sido una etapa rara, una confusión. Le pedí que no usara esas palabras, que no disfrazara lo que era, que no me hablara como si yo fuera tonta. Me miró otra vez y bajó la voz para decir que no pretendía herirme, que simplemente se había sentido solo.
Eso me hizo reír, no de humor sino de incredulidad. Le recordé todas las veces que intenté hablarle, los fines de semana en los que él se quedaba mudo, las noches en las que yo esperaba algo más que silencio. Le dije que su soledad no era culpa mía, que cada vez que yo intentaba acercarme, él se encerraba más en sí mismo. Diego no respondió, solo dijo que no se dio cuenta de que estaba haciéndome daño. Ahí perdí el control. Le pregunté si se dio cuenta cuando la llevó a nuestra cama, si se dio cuenta cuando me mentía mirándome a los ojos, si se dio cuenta cuando me tocaba sabiendo que horas antes había estado con otra. Me levanté, le grité que no intentara justificarse porque no había justificación posible. Él seguía callado, con la mirada perdida en el suelo, y esa actitud me enfureció más. Le empujé el hombro, le dije que hablara, que al menos tuviera el valor de decir la verdad completa. Entonces levantó la cabeza y dijo que no quería perderme. Esa frase fue tan absurda que por un momento pensé que no había escuchado bien. Le pedí que repitiera y lo hizo, con voz baja, casi temblando. No quiero perderte, Carmen. Ya me perdiste el día que la trajiste aquí, respondí. Se quedó callado, y durante unos segundos solo se escuchó el ruido del reloj de la cocina. Le pregunté si había pensado en ella, en lo que iba a hacer con esa mujer ahora que yo lo sabía. Dijo que ya había terminado, que iba a dejar de verla, que era lo mejor para todos. Le respondí que eso ya no importaba, que el daño estaba hecho y que aunque la dejara, nada iba a volver a ser como antes. Él me pidió una oportunidad, dijo que podíamos intentar arreglarlo, que lo nuestro no podía terminar así. Le dije que no entendía lo que quería arreglar, que no se puede reparar algo que uno ha destrozado con sus propias manos. Me pidió que no hablara de divorcio todavía, que le dejara explicarse. Me quedé de pie frente a él y le dije que hablara, que ya que tanto quería explicarse, que lo hiciera bien. Entonces empezó con su historia, que se conocieron en una formación del trabajo, que al principio era solo compañerismo, que un día tomaron algo después de la jornada y terminaron besándose, que él no supo cómo parar. Lo escuché sin interrumpirlo, sin moverme, mientras hablaba con una mezcla de vergüenza y alivio. Dijo que lo intentó dejar varias veces pero ella insistía, que no quería hacerle daño a nadie, que no pensaba en lo que hacía. Cuando terminó, le pregunté si se sentía mejor. Me miró confundido. Le dije que tal vez esperaba que al confesarlo todo yo le aplaudiera, o que al menos sintiera lástima. Le recordé que no era un adolescente, que tenía 40 años y sabía perfectamente lo que hacía. Le dije que no había pasado por un despiste, que no era un error de un momento, que fueron meses de mentiras y decisiones, y que cada vez que volvía a acostarse conmigo sabiendo que estaba mintiendo, reforzaba esa traición. Diego se derrumbó. Se sentó, se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. No sabía que aún podía hacerlo. Me quedé mirándolo y no sentí compasión, solo una especie de asco tranquilo. No me moví, no lo consolé. Cuando paró, levantó la mirada y me dijo que me amaba, que no sabía cómo había llegado a ese punto. Le respondí que no me hablara de amor, que si me hubiera amado no habría traído a otra mujer a mi casa. Le dije que el amor no era algo que se proclamaba después de traicionar, sino algo que se demostraba cuando nadie estaba mirando. Se levantó y me pidió que lo perdonara. No lo dijo llorando, lo dijo como si fuera una obligación. Le respondí que no sabía si podría hacerlo algún día, que de momento no quería ni pensarlo. Le pedí que se fuera, que necesitaba estar sola. Me pidió quedarse, dormir en el sofá, hablar más tarde. Dije que no, que se marchara, que necesitaba silencio. Recogió sus cosas con torpeza, se puso la chaqueta, buscó las llaves y salió sin mirarme. Escuché la puerta cerrarse y sentí un alivio momentáneo, como si por fin el aire volviera a moverse en la casa. Estuve sola todo el día, sin saber qué hacer. Llamé a mi hermana y le conté todo. No lloré mientras hablaba,
Solo relaté los hechos, como si no fueran míos. Ella me escuchó en silencio y al final solo dijo que descansara, que no tomara decisiones esa noche. Me tumbé en el sofá y pensé en lo que vendría después. Pensé en cómo sería levantarme al día siguiente sabiendo que mi matrimonio ya no existía, en cómo miraría a la gente del trabajo sin sentir vergüenza, en cómo iba a explicarle a mis padres que Diego había sido capaz de eso. Por la noche, Diego volvió. No lo esperaba, pero lo hizo. Traía una bolsa con ropa y una cara de agotamiento. Me pidió entrar para hablar un momento. Dudé, pero lo dejé pasar. Se sentó en la mesa y me dijo que había estado caminando toda la tarde, que había pensado mucho, que entendía que no había vuelta atrás pero que no soportaba la idea de perderme del todo. Le dije que no entendía qué esperaba que hiciera con eso, que no podía simplemente perdonarlo porque se sintiera mal. Me dijo que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperarme, incluso ir a terapia, incluso mudarse de casa si yo lo pedía. Le respondí que no se trataba de terapia, que el problema no era una discusión ni una crisis, que el problema era él. Pasamos casi una hora hablando sin llegar a ningún sitio. Él prometía cambiar, yo repetía que ya era tarde. Le pedí que se marchara otra vez y esta vez obedeció sin protestar. Cuando se fue, me quedé sentada en silencio. Por primera vez en días, sentí algo parecido a calma, pero era una calma rara, como si mi cuerpo hubiera decidido rendirse. Sabía que aquello no había terminado, que todavía quedaban conversaciones, explicaciones, papeles, decisiones. Pero esa noche lo único que quería era dormir sabiendo que él no estaba en la otra habitación. Al día siguiente, cuando me levanté, vi su taza aún en la mesa, con restos de café seco. No la toqué. Preparé el desayuno, me vestí y salí a trabajar. En el portal me crucé con la vecina del tercero, que me saludó como siempre, y me sorprendió lo fácil que era fingir normalidad. Nadie podía imaginar que dentro de mi casa todo se había roto. Y lo peor de todo era que, a pesar del daño, parte de mí aún quería que me abrazara y dijera que todo podía arreglarse. Pero eso no iba a pasar. No después de lo que vi. No después de lo que escuché. Y aunque todavía no lo sabía, la venganza de Diego no tardaría en llegar, porque los hombres que se sienten descubiertos no siempre buscan redención, a veces solo buscan recuperar el control. Y Diego, aunque parecía derrotado, no iba a rendirse tan fácilmente. No voy a fingir que me sorprendió la maldad de Diego porque, en el fondo, cuando alguien te engaña a la cara y te hace vivir en una mentira, termina pareciendo que no queda nada humano en esa persona que conociste. Sin embargo, la precisión con la que preparó su venganza fue algo que no había anticipado en sus peores pesadillas. La frialdad meticulosa con la que planeó cada paso me dejó sin aliento y me obligó a ver con claridad lo que había hecho y lo que él estaba dispuesto a devolverme. Multiplicado, aunque no fuera exactamente lo que esperaba. Él no gritó, no rompió nada, no montó un espectáculo teatral como en las películas. Decidió, en cambio, convertir la evidencia en herramienta y la vergüenza en un arma fría, y lo hizo de forma casi burocrática, con la misma parsimonia con la que revisa los tornillos de un vagón en su trabajo, con esa calma que siempre me irritó porque parecía que le daba tiempo a todo menos a mirarme a los ojos. La primera señal llegó una semana después de que todo saltara por los aires. Encontré 3 paquetes en la puerta, envueltos sin nombre y sin sobres, ordenados como si alguien hubiera seguido una lista de distribución detallada y pensado en cada destinatario. Los abrí en la cocina con manos que me temblaban y dentro había fotocopias de conversaciones, tickets de parking, fotos de encuentros y un álbum con fechas y lugares, todo impreso y encuadernado con cinta limpia, acompañado de una nota que decía simplemente para quien deba saberlo. Mi primera reacción no fue de ira sino de principio práctico. Recogí los papeles y llamé a mi hermana porque necesitaba hablar con alguien que no me mirara como si me hubiera caído de un pedestal. Cuando colgamos, respiré y entendí que aquello no era un arrebato sino una operación pensada para golpear en varios frentes a la vez.
No tardaron en llegar más paquetes, todos dirigidos a manos muy concretas, a mis padres, a la oficina de recursos humanos del despacho donde trabajo, a la directora de la agencia con la que colaborábamos en varios proyectos y a un par de amigas que yo creía mis confidentes. Al abrir el sobre que tenía el membrete de recursos humanos, descubrí que además del material impreso había una solicitud formal para que me citaran a dar explicaciones por conducta impropia en el trabajo, con copias enviadas a mi jefa directa y al responsable de cumplimiento laboral, y no pude evitar sentir como la sangre me golpeaba en las sienes al pensar en mis compañeros, en el ascenso que había esperado y en todo el esfuerzo que había puesto en los últimos años. Diego no actuó por rabia, actuó con método, reunió todo lo que tenía de mí y lo convirtió en pruebas materiales que no podían ser ignoradas por instituciones, por la familia y por gente que ya llevaba suficiente tiempo observando cosas y esperando una excusa para comentar. Además, se aseguró de que esas pruebas llegaran en un formato oficial, coherente y difícil de desacreditar, y lo hizo de forma anónima o con su nombre, según la estrategia, para que nadie pudiera acusarlo de venganza impulsiva sin demostrar antes la veracidad de lo entregado. La reacción fue inmediata y brutal en términos prácticos. La dirección me citó al día siguiente a una reunión que comenzó con formalidades y terminó con un sobre con instrucciones para excedencias y una suspensión temporal hasta esclarecer los hechos porque, según me explicaron con voz fría y profesional, la reputación del despacho estaba en juego. Al mismo tiempo, mis padres recibieron los documentos y vinieron a la casa con caras que ya no eran de consuelo sino de una mezcla de decepción y vergüenza que me agujereó el pecho, y mis amigas a las que había intentado llamar evitaron responder hasta que una de ellas me devolvió la llamada brevemente para decirme que lo mejor era hablar en persona y colgó, dejándome sin red. Diego, por su parte, no apareció en la escena pública. Siguió con su vida como si adoptara una postura de víctima agraviado, pero en lo privado me asestó golpes que dolían más porque venían envueltos en lógica. Canceló las cuentas mancomunadas a las que yo tenía acceso sin avisarme, haciendo que los pagos automáticos rebotaran y que la comunidad de propietarios llamara para decirme que faltaba el recibo de la última cuota. Cambió las cerraduras con copia de la llave para él y para su madre sin consultarme. Me obligó a recoger mis cosas en una tarde que parecía una mudanza planificada y no una salida consentida. Y antes de irse dejó un paquete en la cama con algunos de mis objetos personales y un sobre en el que había una copia de la demanda de divorcio que había presentado esa misma mañana. La violencia de sus actos no fue física, fue administrativa, social, financiera y calculada para que en 2 o 3 días mi mundo práctico quedara hecho trizas, sin trabajo por una suspensión que podía prolongarse, sin respaldo económico inmediato por el cierre de cuentas, señalada ante la familia, sola en una casa que hasta hace poco había sido compartida en la que ahora todo tenía el tinte del abandono. Cuando intenté hablar con él para exigir una explicación o para suplicar alguna piedad, lo que obtuve fue la misma fría contención. Lo hice para que supieras lo que se siente, me dijo una noche por teléfono con la línea tenue, y me colgó. No había reproche melodramático ni amenazas grandilocuentes, solo una praxis de daño que buscaba evidencia y consecuencias, y el resultado fue que en cuestión de días amigos y colegas me miraban con distancia. El correo de trabajo no paraba de acumular mensajes con solicitudes de aclaración y la directora me pidió que entregara mi tarjeta de acceso para no compartir más información hasta que todo se aclarara, algo que me dejó literalmente sin poder entrar a mi puesto de siempre. El efecto psicológico de esa venganza fue uno de los golpes peores porque me obligó a enfrentar cómo se desmoronaba la narrativa con la que me sostenía. Mi nombre empezaba a aparecer en conversaciones que no controlaba. La gente se sentía legitimada a opinar sobre mi vida privada y las redes sociales, que antes usaba para cosas triviales, se transformaron en una pequeña plaza donde algunos conocidos comentaban con crueldad medida. Aprendí muy rápido que la reputación profesional y la reputación personal se retroalimentan, y que una campaña de desprestigio bien orquestada puede asestar un golpe doble en ambos frentes. Y mientras tanto, Diego, que había planeado hasta el más mínimo detalle, se movía con calma, recogía documentos, hablaba con un abogado y mantenía una postura que alternaba entre la exasperación fingida y la calma calculada. Hubo un momento en el que, en medio de la confusión,
Lo vi entrar a la casa una tarde para recoger unas cajas de herramientas y me confundí porque esperaba ver a alguien colérico. En cambio, me saludó con una voz neutra y dijo: «Me llevo mis cosas, lo demás corre por tu cuenta», y se fue sin más. Esa imagen quedó en mi cabeza como la confirmación de que su venganza no buscaba devolver el daño con la misma moneda sentimental sino destruir el entorno sobre el que yo me sostenía. Y lo hizo con eficacia administrativa y social, con el rigor del que actúa cuando quiere cerrar una puerta sin posibilidad de retorno. Cuando por fin, días después, me enfrenté a la realidad de la suspensión laboral y a la noticia de que la investigación interna pedía pruebas adicionales, supe que la reparación, si alguna vez era posible, no iba a ser solo entre nosotros dos, sino que iba a implicar reconstruirlo todo fuera de la casa, recuperar el trabajo, la confianza familiar y el respeto de gente que ya había decidido creer en lo que le habían entregado en un paquete pulcramente envuelto. Esa es la venganza que me dio Diego, tangible, fría, pública y eficiente, una venganza que me mostró que él había decidido no competir en sentimientos, sino en consecuencias, y que estaba dispuesto a hacer de mi caída un proceso documentado y lento para que no quedara ni una sola excusa posible para no pagar el precio de lo que había hecho. Pasaron 3 semanas desde que Diego envió sus sobres y reconfiguró mi vida como si hubiera apretado un botón de reinicio, pero no era un nuevo comienzo. Era una demolición selectiva que él había diseñado para que doliera justo en los lugares donde más apoyo tenía. La suspensión del trabajo seguía activa, nadie me despedía oficialmente, pero tampoco me dejaban volver, como si quisieran mantener la distancia sin ensuciarse las manos. Y mis padres apenas hablaban conmigo salvo por mensajes breves, fríos, como si aún no supieran qué postura tomar, como si tuvieran que escuchar todas las versiones antes de decidir si era digna de su atención. Yo estaba agotada, no emocionalmente, porque ya no tenía espacio para más dolor, sino físicamente. Los días pasaban con una rutina desordenada, dormía mal, comía cuando me acordaba y contestaba solo lo urgente. Diego no apareció más, no volvió a buscar conversación, ni siquiera para regodearse o para cerrar formalmente el contacto. Su silencio fue más claro que cualquier grito. Una tarde recibí un mensaje de su número. Pensé que era él, pero cuando abrí el chat, descubrí que quien escribía era su abogado. El tono era formal y claro. Diego proponía una reunión presencial para discutir los términos del divorcio. No quería más intercambios a través de terceros, y me pedía que asistiera a su oficina a una hora concreta un viernes por la mañana. Estuve a punto de rechazar, pero había algo que me empujaba a verlo una última vez, a decirle algunas cosas que no había dicho cuando me quedé paralizada por su ataque. Así que contesté que sí, que iría. El día de la reunión me vestí con ropa que me quedaba suelta de tanto peso que había perdido, me recogí el pelo como hacía años que no lo hacía y fui caminando hasta la oficina que el mensaje indicaba. Era un edificio moderno, con fachada de cristal, lleno de despachos asépticos donde todo olía a tinta nueva y café mal hecho. Me hicieron esperar en una sala durante 20 minutos, y cuando por fin me llamaron, entré y allí estaba Diego, sentado frente a una mesa de madera clara, con una libreta delante y un bolígrafo en la mano. Me miró sin expresión, solo asintió con la cabeza, y yo me senté sin saludarlo. El abogado empezó hablando, repasó una lista de puntos básicos que ya estaban en el borrador: la división de bienes, la separación de cuentas, los derechos sobre la vivienda, y lo más delicado, la pensión compensatoria. No teníamos hijos, así que ese tema no era una complicación, pero la compensación económica era un punto de fricción evidente. El abogado explicó que Diego no se oponía a una cantidad razonable, pero que no aceptaría una cifra que él consideraba punitiva. Lo dejé hablar, escuché todo con atención, sin interrumpir, y cuando terminó, le pedí que me dejara hablar directamente con Diego. El abogado asintió y salió de la sala, dejándonos solos por primera vez desde aquella tarde en la cocina. Me quedé unos segundos en silencio, observando cómo Diego se acomodaba en la silla como si ya supiera que iba a escuchar reproches. Pero no le grité. Le hablé con calma, con una voz que me sorprendió incluso a mí.
Le dije que no quería discutir dinero, que no iba a negociar su caridad ni mendigar un sustento, pero que sí exigía que se hiciera cargo de lo que había causado. Le recordé que había destruido mi reputación laboral con pruebas fuera de contexto, que había humillado a mi familia con una narrativa sesgada y que lo había hecho con la precisión de alguien que no buscaba justicia, sino destrucción. Diego no me interrumpió, no hizo ningún gesto, solo me miraba, quizá midiendo si había terminado o si seguiría soltando más. Cuando terminé, le pregunté algo que me había estado quemando desde el primer día, le pregunté si estaba satisfecho, si se sentía mejor ahora que había visto cómo me aislaban, cómo perdía lo poco que tenía, cómo él salía como la víctima pública y yo quedaba como una historia que nadie quería escuchar. Diego tardó en responder, y cuando lo hizo, lo dijo sin rabia, sin pena, solo con esa voz neutra que solía usar cuando arreglaba problemas mecánicos en casa. Dijo que no estaba satisfecho, pero que tampoco estaba arrepentido, que lo que hizo fue consecuencia directa de mis decisiones y que simplemente se adelantó a la narrativa que sabía que yo acabaría contando. Le respondí que eso no era verdad, que nunca tuve intención de humillarlo, que si no lo enfrenté públicamente fue porque aún sentía algo de respeto por lo que fuimos. Él me miró con una mezcla de duda y desconfianza, como si no creyera en mi versión y prefiriera mantener su propia historia en la que él había actuado para protegerse. Le pregunté si había vuelto con la otra mujer, si la seguía viendo. Me respondió que ya no, que ella había sido un error dentro de un contexto complicado, que nunca fue una relación real. Le pregunté entonces si lo nuestro alguna vez lo fue. Diego no contestó a eso. Se levantó, fue hasta la puerta, llamó al abogado, y cuando éste entró de nuevo, dijo que aceptaría los términos básicos, que quería cerrar el proceso cuanto antes. El abogado me miró a mí, esperando mi respuesta, y yo asentí. Quería que terminara, no porque me diera igual, sino porque ya no podía seguir con la herida abierta más tiempo. Antes de irme, Diego me pidió hablar 2 minutos más, a solas. El abogado dudó pero accedió. Cuando salimos al pasillo, él se apoyó en la pared y me dijo que había tenido tiempo para pensar mucho, que a veces sentía que se pasó, que no calculó bien el impacto de todo lo que hizo, pero que aún así no podía borrar lo que sentía, que lo que yo le hice le dolía más de lo que esperaba. Le respondí que no intentara comparar daños, que los dos habíamos destruido algo, pero que solo uno decidió hacerlo público, solo uno usó la intimidad como munición, y ese había sido él. Me miró por última vez y me dijo que esperaba que algún día pudiera entenderlo. Le respondí que esperaba no tener que hacerlo nunca, que si el día llegaba en que yo actuara como él, entonces algo en mí se habría roto para siempre. Me fui sin volver la vista atrás. Esa fue nuestra última conversación como pareja, como personas que alguna vez compartieron una casa, una cama, una historia. No hubo lágrimas, no hubo abrazos. Solo 2 personas rotas repartiéndose los restos de una vida que ya no existía. Cuando salí del edificio, sentí una extraña calma, como si por fin pudiera dejar de esperar algo de él, como si todo lo que tuviera que decirle ya estuviera dicho. Quedaba la parte legal, el papeleo, pero la conversación había terminado. Y con eso, también terminó la parte de mí que seguía preguntándose qué hubiera pasado si todo hubiera sido diferente. Después de aquella última conversación con Diego en el pasillo de la oficina de abogados, me fui a casa con la mente en blanco. No era una liberación, tampoco era dolor, era simplemente el final de algo que ya llevaba demasiado tiempo agonizando. Los días siguientes fueron mecánicos, firmé los papeles que faltaban, entregué documentos al juzgado, asistí a una última reunión en el despacho donde trabajaba y donde, a pesar de todo, decidieron no despedirme oficialmente pero me ofrecieron una salida pactada para evitar más exposición. Lo acepté sin discutir, no porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no quería seguir negociando mi dignidad con gente que había dudado de mí tan rápido. No hubo disculpas, solo una carta de agradecimiento por los años de servicio y una recomendación ambigua que no servía para mucho, pero al menos me devolvía el control de mis horarios y de mis días.
Con eso, cerré esa puerta sin esperar justicia ni reivindicación. En casa, todo seguía como antes, pero distinto. Me quedé con el piso porque él renunció formalmente a su parte, algo que, según su abogado, fue una decisión práctica para evitar más trámites. Saqué sus cosas lo más rápido que pude, llené cajas con su ropa, con sus libros, con sus herramientas, con los objetos pequeños que ya no tenía sentido conservar. No los tiré, no los quemé, simplemente los dejé en el trastero y me concentré en poner en orden el espacio que ahora era solo mío. Durante esas semanas, estuve sola casi todo el tiempo. Mis padres aún no habían hecho contacto directo y mis amigos seguían divididos entre los que me creían y los que preferían no opinar. No me molesté en ir detrás de nadie, no les exigí explicaciones. Entendí que cuando una historia se contamina públicamente, cada persona elige un lado, y que a veces lo hacen no por convicción, sino por comodidad. Con eso también aprendí a dejar de esperar lealtades que no estaban construidas sobre nada firme. Una noche, mi hermana me escribió. No fue un mensaje largo ni dramático, solo me dijo que si necesitaba salir a caminar o hablar, ella estaba. Le respondí que sí, que me vendría bien. Quedamos al día siguiente en el parque cerca de su casa. Caminamos 1 hora sin tocar el tema directamente, hasta que ella me preguntó si me arrepentía de todo. Tardé en responderle. Le dije que no era tan simple como un sí o un no, que no me arrepentía de haber sentido cosas distintas a las que sentía con Diego, pero sí me arrepentía de haberlo gestionado de la peor forma posible. Le dije que nunca había querido hacer daño, pero que hice daño igual, y que eso era algo que iba a cargar mucho tiempo. Mi hermana me escuchó sin interrumpirme, y al final me abrazó sin decir nada más, como si entendiera que no había conclusiones redondas, solo fragmentos que cada uno debía recolocar como pudiera. Fue la primera vez en semanas que sentí que alguien me hablaba sin juicio, sin intentar resolverme. Los días empezaron a volverse más soportables. Me levantaba temprano, salía a caminar, enviaba currículos, organizaba entrevistas, buscaba proyectos freelance, y poco a poco fui llenando el calendario con ocupaciones que no dependían de nadie más. Empecé a ir a terapia, no para justificar nada, sino para entender por qué había llegado al punto en que traicioné a una persona y luego me dejé destruir sin pelear. Ahí entendí muchas cosas, no solo sobre mi relación con Diego, sino sobre mí misma, sobre el tipo de vida que había construido sin darme cuenta, una vida basada en aguantar, en postergar, en quedarme donde ya no quería estar por miedo al conflicto, al que dirán, al fracaso. Reconocer eso no me hizo sentir mejor, pero al menos me permitió dejar de buscar culpables fuera. No absolví a Diego, pero tampoco me eximí de mi parte. Hubo un momento, casi un mes después del divorcio, en el que me senté en el salón, con una libreta en la mano, e hice una lista de lo que quedaba y lo que había desaparecido. No en términos materiales, sino personales. Escribí nombres de personas que ya no estaban, lugares a los que ya no podía ir sin que me miraran distinto, hábitos que había perdido, y también escribí las cosas que, a pesar de todo, aún conservaba. Mi capacidad para organizarme, mi criterio, mi deseo de rehacerme sin depender de nadie. Fue un ejercicio frío, pero necesario. Me ayudó a entender que no todo se había perdido, que lo que había cambiado de forma todavía podía servir, aunque no fuera como antes. No volví a saber nada de Diego. No lo busqué, no lo bloqueé, simplemente lo dejé fuera. Supe por conocidos que seguía en el mismo trabajo, que había cambiado de piso, que había empezado a salir con otra persona, pero toda esa información me llegó como se escucha una noticia del tiempo, sin emoción, sin implicación. No lo odiaba, pero tampoco lo extrañaba. Lo recordaba como se recuerda a alguien con quien compartiste algo y ya no tienes nada en común. No había rencor, solo distancia. Lo mismo con la mujer con la que me engañó. Desapareció del radar completamente, quizá por decisión propia, quizá porque se dio cuenta de que nunca fue parte real de la historia, solo una excusa.
Lo que vino después no fue una reconstrucción épica, fue lento y sin aplausos. Encontré un trabajo temporal en una asesoría pequeña, nada brillante, pero suficiente para volver a ponerme en marcha. Empecé a salir con gente nueva, no en plan romántico, solo para recuperar la conversación, el intercambio, las ganas de estar fuera de casa sin sentirme observada. Leí mucho, volví a cocinar, redecoré el salón, hablé con mi hermana casi todos los días. No tomé decisiones grandes, no planeé mudanzas ni viajes, me concentré en lo inmediato, en llegar al final del día sin sentirme vacía. La psicóloga me dijo que eso también era sanación, que no hacía falta reinventarse por completo para cerrar un ciclo. Y le creí. Ahora, cuando pienso en todo lo que pasó, no siento orgullo ni derrota. Siento que viví algo que no supe manejar y que me explotó en la cara. Siento que dejé que mi silencio creciera demasiado, que no hablé cuando tenía que hablar, que traicioné antes de intentar reparar. Pero también siento que no merecía todo lo que vino después, que la venganza de Diego fue más una exhibición de poder que una respuesta justa, que me castigó no solo por haberle fallado, sino por haberlo hecho salirse del papel que él pensaba que debía cumplir en mi vida. Aprendí que no se trata solo de ser fiel o infiel, se trata de cómo manejas la frustración, de cómo eliges afrontar lo que se rompe. ¿Volvería a hacerlo igual? No. ¿Volvería a estar con Diego? Tampoco. ¿Volvería a confiar en alguien? Quizá. Pero esa decisión ya no depende de lo que otros hagan, sino de lo que yo sea capaz de sostener sin engañarme. No necesito reconstruir la misma vida. Solo quiero construir una donde no tenga que pedir permiso para ser honesta. Y con eso, por ahora, me basta.